La idea es profundizar un poco en esa base del cráneo que me queda luego de la división entre neurocráneo y viscerocráneo, cuáles son los orificios que se reconocen tanto en una vista interna como externa y qué comunican cada uno de esos forámenes, cuál es su contenido y a su vez cómo se subdivide la endobase y la exobase para su estudio. Bueno, habíamos visto previamente que el cráneo podía estar dividido en un viscerocráneo que le iba a dar soporte óseo a la cara y un neurocráneo que estaba en íntima relación con la protección del sistema nervioso central. Ya habíamos estado hablando de cuáles eran los huesos que conformaban cada una de estas divisiones, tanto del neurocráneo como del viscerocráneo, y la clase de hoy nos vamos a centrar en lo que va a ser la exobase y la endobase. Bueno, endobase, ¿sí? Una vista interna de la base del cráneo. Fíjense que puede estar dividida en una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Bueno, endobase, fosa craneal anterior. Fíjense acá. ¿Cuál va a ser el límite anterolateral? Va a ser la cara posterior del hueso frontal, ¿sí? Y el límite posterior va a estar dado por el borde posterior del ala menor del hueso efenoides. Y esto que vemos acá, ¿sí? Es el borde anterior del surco quiasmático. Fíjense que si yo extraigo la parte de la fosa craneal anterior, esto es lo que nos encontramos. ¿Cuáles son los huesos que la conforman? Fíjense, esto que vemos acá es la porción orbitaria del hueso frontal. Vemos la lámina cribosa del etmoides. Vemos hacia anterior la apófisis crista galli. Y vemos también cómo tenemos parte de la porción anterior del cuerpo del efenoides junto con el ala menor del efenoides. Esto que se proyecta hacia posterior son las apófisis clinoides. ¿Qué se aloja en la fosa craneal anterior? El lóbulo frontal. Bien, fosa craneal media, ¿sí? La fosa craneal media va a estar limitada anteriormente por el límite posterior de la fosa craneal anterior. Repasándolo, borde, ¿sí?, posterior del ala menor del efenoides y borde anterior del surco quiasmático. Como límite posterior, fíjense, va a ser el borde superior de esto que estamos viendo acá, que es la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Y hacia posterior, o sea, hacia posterior, pero en la línea media, lo que vemos acá es la lámina cuadrilátera del hueso efenoides. Esos serían los límites posteriores de la fosa craneal media, que si yo le extraigo del endobase, me queda con esta forma que vemos acá. ¿Cuáles son los huesos que van a estar formándola? Fíjense, acá, pintado de un color rojizo, el ala mayor del efenoides junto con el cuerpo del efenoides. Voy a tener también la porción petrosa del hueso temporal junto con la escama del temporal y hacia superior parte de los huesos parietales. ¿Qué aloja la fosa craneal media? El lóbulo temporal y parietal. Fosa craneal posterior del endobase. Volvemos a repasar los límites. El límite anterior va a estar dado por la parte posterior de la lámina cuadrilátera del hueso efenoides y el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Qué huesos me van a estar formando la fosa craneal posterior? Fíjense, porción basilar del hueso occipital junto con la porción lateral del hueso y la escama del hueso occipital, más sería la cara posterior de la porción petrosa y mastoidea del hueso temporal. ¿Qué me aloja la fosa craneal posterior? El cerebelo y el tronco encefálico. Bueno, vamos a ir viendo en función de las distintas divisiones del endobase qué forámenes u orificios podemos encontrar.
Esto es una vista anterior, ¿sí? Y esto es una vista superior de nuestra endobase. Fosa craneal anterior, agujero ciego. Acá lo vemos, el agujero ciego inmediatamente por delante de la apófisis cristagali y luego voy a tener la lámina cribosa del etmoides. Esos son los forámenes o orificios pertenecientes a la fosa craneal anterior. Fosa craneal media se ve mejor desde una vista anterior. Acá vemos el agujero óptico, que si yo lo tuviera que marcar estaría por aquí, ¿sí? La hendidura esfenoidal, que es esta que vemos acá, y en una vista anterior es la que está conformada parte del ala menor del efenoides y el ala mayor del efenoides. El foramen redondo mayor, ¿sí? Que lo vemos acá como parte de la fosa craneal media, el foramen oval, ¿sí? Inmediatamente por detrás, y el foramen redondo menor o espinoso, ¿sí? Esto que vemos acá, inmediatamente por delante, este es el peñasco petroso del hueso temporal, inmediatamente por delante, esto parece un fuera rasgado, roto, este es el agujero rasgado anterior. Y ya no tenemos más forámenes dentro de lo que es la fosa craneal media. Fosa craneal posterior, fíjense, foramen occipital, imposible no reconocerlo, conducto del hipogloso, conducto auditivo interno y por debajo del peñasco petroso el agujero rasgado posterior. Bueno, ahora vamos a ver el contenido de los orificios recién mencionados. Vamos a ver, o empezamos por la fosa craneal anterior. Dijimos que estaba el agujero ciego, que como contenido tiene o le presta inserción a la dura madre. Luego teníamos la lámina cribosa, en la cual se apoya el bulbo olfatorio y es atravesada por los filetes nerviosos del primer nervio craneal o nervio olfatorio. No hay más en la fosa craneal anterior. Vamos a la media. Agujero óptico, nervio óptico o segundo par craneal. Acá. Nervio óptico o segundo par craneal, arteria oftálmica, rama de la carótida interna, inmediatamente por debajo, ingresando al foramen óptico. Hendidura esfenoidal superior o hendidura esfenoidal. Fíjense, contenido, tercer par craneal o nervio oculomotor, cuarto par craneal o nervio troclear, sexto par craneal o nervio patético y el ramo oftálmico del trigémino, que va a estar dividiéndose en sus ramas frontal, nasal y lagrimal, van a ser contenido de la hendidura esfenoidal superior. Fíjense, foramen redondo mayor o redondo, ramo maxilar del trigémino, foramen oval. Epa, no sé qué pasa con esto. Nervio mandibular, ¿sí? Pasando por el foramen oval. Foramen espinoso, arteria y vena meningia media. Y esto que ven acá es el foramen rasgado anterior y en su parte más medial ingresa a la cavidad endocraneal la arteria carótida interna. Nos vamos a la fosa craneal posterior. Tenemos como contenido del foramen magno, ¿sí?, la médula espinal. Como contenido del conducto auditivo interno, el nervio facial, que es el 7, el nervio vestíbulo coclear, que es el 8, y la arteria auditiva interna. Como contenido del agujero rasgado posterior vamos a tener el nervio 9, que es el glosofaringio, el nervio 10, que es el vago, y el nervio 11, que es el accesorio o el espinal. También va a contener, miren, la yugular interna y la arteria meningia posterior. Y en el conducto del hipogloso, el nervio del hipogloso, que es el par número 12. Continuamos ahora con la exobase o exocráneo. Se considera
a la cara inferior, ¿sí? También es llamada por algunos anatomistas norma basalis. Se extiende desde una línea imaginaria que va desde los incisivos hasta lo que va a ser la línea nucal superior del hueso occipital. Esta cara inferior, ¿sí? Tiene la característica de ser irregular. Y también vamos a dividirla en una exobase anterior, media y posterior. Bueno, la porción anterior de la exobase o de la normas basalis va a corresponderse desde los incisivos, que era el límite anterior de la exobase, hasta una línea imaginaria que pasa por el borde posterior del paladar óseo. Así que vamos a ver que la porción anterior va a estar formada fundamentalmente por la apófisis palatina del hueso maxilar y por las láminas horizontales del hueso palatino, y obviamente va a incluir todo lo que va a ser la arcada dentaria superior. Porción media de nuestra exobase se va a extender desde el borde posterior del paladar óseo hasta una línea arbitraria que pasa por delante del foramen magno o foramen occipital. Puede haber discrepancias en este límite posterior con algunos autores que toman una línea bimastoidea, ¿sí? Y por ende va a haber alguna discrepancia entre cuáles son los forámenes o orificios que pertenecen a cada una de las divisiones. Ustedes quédense con las que tengan en el libro y simplemente lo aclaran. Yo tomé esta línea. Entonces, ¿cuáles van a ser los huesos que conforman la porción media? El vómer, las coanas son las aberturas, ¿sí? Que comunican posteriormente las fosas nasales. Vamos a tener cuerpo del efenoides, apófisis pterigoides del efenoides y alas mayores del efenoides, así también como la porción basilar del hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal, y acá vemos la cavidad glenoidea, que es lo que nos va a permitir ofrecer la carilla articular para la unión con la mandíbula. Bueno, la porción posterior se va a extender desde esta línea arbitraria trazada en el borde anterior del foramen occipital hasta, dijimos, la línea nucal superior. Fíjense que está prácticamente conformado por el occipital y el hueso temporal. Del occipital vamos a tener el foramen magno, los cóndilos occipitales que me permiten articular con la columna vertebral, y la parte más posterior va a estar formada por la escama del hueso temporal, ¿sí? Y va a incluir las líneas nucales superior e inferior. Y voy a tener que del hueso temporal voy a tener parte de la porción petrosa, en donde voy a tener incluidas las apófisis mastoides y las apófisis estiloides del hueso temporal. Bueno, continuamos con cuáles son los orificios que vamos a encontrar en cada una de estas porciones. De la porción anterior vemos la fosa incisiva, ¿sí? En el paladar óseo y ambos agujeros palatinos posteriores de un lado y del otro. Eso es en la porción anterior. En la media, coanas, abertura posterior de las fosas nasales. Fíjense acá, foramen oval, el mismo que habíamos visto en la fosa craneal media del endobase. Y hacia lateral y posterior, el agujero redondo menor o espinoso. También lo habíamos visto en nuestra fosa craneal media del endobase. Vamos a tener el agujero rasgado anterior, que siempre va a ser por delante del peñasco petroso del temporal, el conducto carotidio, ¿sí? Y vamos ahora a la porción posterior. Agujero rasgado posterior, que es la parte posterior del peñasco petroso del temporal, el conducto del hipogloso, que en esta imagen por la incidencia que tiene no lo vemos, el foramen occipital y el agujero estilomastoideo. Bueno, ahora vamos con los contenidos de los orificios que podemos observar desde la exobase. De la porción anterior teníamos el conducto incisivo,
donde vamos a encontrar el nervio y la arteria nasopalatina, y teníamos los orificios palatinos mayores, en donde vamos a encontrar el nervio y la arteria palatinas mayores. Luego vamos a pasar a nuestra porción media, en donde, fíjense, no se ven todos los forámenes de la fosa craneal media, sino solo algunos. Acá vemos el foramen oval, que iba a tener como contenido el nervio mandibular, y el foramen espinoso redondo menor, que iba a tener como contenido la arteria y la vena meningia media. A su vez, estamos viendo acá el conducto carotidio, que contiene a la arteria carótida interna junto con el plexo simpático pericarotidio y el plexo venoso pericarotidio, y en la porción posterior, en relación al agujero rasgado posterior, voy a tener la vena yugular interna, voy a tener los nervios glosofaringio vago espinal y la arteria meningia posterior. En relación a el foramen occipital, el contenido es la médula espinal, y del foramen estilomastoideo vamos a ver que su contenido es el nervio facial. Por último, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que no necesariamente todos los orificios que podemos observar en la endobase vamos a observarlos también en la exobase. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando tratamos de entender qué espacios conecta un orificio con otro, hay algunos que van a estar presentes en ambos lados y hay otros que no. Vamos a ver ejemplos. Fíjense acá, lámina cribosa, filetes olfatorios, conectan fosa craneal anterior con fosas nasales, ¿sí? Conducto óptico o hendidura esfenoidal superior, ¿sí? Conecta fosa craneal media con cavidad orbitaria, mientras que el foramen oval conecta fosa craneal media con la porción media del exobase. Fíjense acá, conducto carotidio, arteria carótida ingresa por el conducto carotidio de la porción media del exobase y ingresa a el interior de la endobase a través de la porción más medial del agujero rasgado anterior. Mientras que el agujero rasgado posterior forma parte de lo que va a ser porción posterior del endobase y porción posterior del exobase. ¿Qué otra característica vemos? Fíjense acá, este es el agujero auditivo interno que tenía el nervio facial, tenía el nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica, y sin embargo el facial se exterioriza en la exobase por el foramen estilomastoideo. Bueno, les dejo esta inquietud. A medida que vayan repasando los orificios, traten de entender cuáles son los espacios que comunican entre sí. Y acá vemos la médula espinal, ¿sí? Que forma parte de la fosa craneal posterior, que forma parte del foramen magno también en la porción posterior del exobase y comunica con el conducto medular de la columna vertebral. Bueno, espero que les haya sido de ayuda, de guía para poder sumergirse en el cráneo. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima clase.